Tú y yo lo sabemos bien. Adaptar un libro a la pantalla grande siempre va a dejar inconformes a algunas personas, y no importa si se trata de películas que hayan tenido tanto éxito como El Señor de los Anillos, en donde algunos se quejaron porque faltaba cierto personaje de los libros, o el caso de El Resplandor, que es todo un clásico del cine de terror actualmente, pero al que ni siquiera su autor, Stephen King, le agradó la adaptación. Y la cosa se complica todavía más cuando pensamos en adaptar un libro de antes del siglo XX, un clásico que todo el mundo conoce y que cada quien tiene una imagen muy específica en su mente de cómo deben ser los personajes y las situaciones. Bajo estas circunstancias, es muy usual que tanto directores como guionistas adapten el material original y, digamos, lo modernicen en ciertos casos, o incluso quiten partes que consideren que no son necesarias para la versión que quieren contar, o añadan otras también. Y es que por más que queramos tener una adaptación 100% fiel del libro que más nos gusta, esto muy rara vez, o mejor dicho, nunca va a pasar. Ya lo dijo Barry Osborne, uno de los productores del Señor de los Anillos. Si hubieran adaptado ese libro página por página, el proyecto hubiera sido un desastre completo. Y es que tomemos en cuenta que el ritmo narrativo tanto de un libro como de una película son diferentes, son medios distintos. Así pues, cada cineasta lo que hace, en lugar de adaptar al 100% un libro, es más bien hacer una versión que nació de ese libro, que está inspirada en él, pero que no es ese libro al 100%. Y en esos casos lo que conviene es más bien, como espectadores, darnos cuenta qué es lo nuevo que están añadiendo, cuáles son las lecturas nuevas que se le están dando al libro, y eso es lo importante de una adaptación. Y no me malinterpreten, no se trata de traicionar el material original o de añadir cosas que no tengan nada que ver a la historia, porque eso a fin de cuentas se le haría una mala adaptación. Se trata más bien de darle una nueva lectura, de refrescar esa visión de la historia que todos conocemos. Esto me recuerda bastante a una producción británica que apareció allá por aquel ahora lejano año del 2009, que adaptaba el retrato de Dorian Gray, la inmortal obra de Oscar Wilde, que por supuesto era todo un reto para su equipo. Y en este caso, lo interesante es que además de adaptar ciertos pasajes de manera muy buena, debo decirlo, se atreve a añadir ciertas partes. Es, digamos, algo así como una versión extendida del mismo libro. Pero, ¿acaso esos añadidos realmente funcionan dentro de la historia? ¿O solamente la arruinan por completo? ¿Acaso esta es la versión definitiva del retrato de Dorian Gray en el cine? Bueno, quédate conmigo para averiguarlo. Y bienvenido a Proyecto Alastrobooks. Pero antes de continuar, te recuerdo que si te gusta mi contenido, te suscribas a este canal, dejes un comentario y actives las notificaciones para que te lleguen los videos lo más pronto posible. Y además de esto, recuerda que ya hice un video analizando a profundidad el libro del retrato de Dorian Gray, y te lo dejaré por aquí para que puedas echarle un ojo. Ahora sí, continuemos. El final de la década de los 2000 tuvo un auge de películas con temática gótica. No solo teníamos a Harry Potter, que por aquellos años estaba llegando a sus adaptaciones más oscuras, argumental y literalmente, sino que también apareció Crepúsculo, True Blood, una nueva versión del Hombre Lobo, La Dama de Negro y algunas películas de Tim Burton. Esos años fueron muy buenos para la fantasía oscura en el cine, por lo que pareció un buen momento para revivir un clásico del género como lo era Dorian Gray. La película apareció en el año 2009, aunque pasó con más pena que gloria por las salas de cine y recibió críticas regulares tirando a malas. ¿Pero por qué? Principalmente porque algunos creyeron que se banalizaba el tema de la obra o se le representaba de una manera muy simplista, sin mencionar que los cambios y agregados, como podrán imaginarse, no fueron del agrado de muchos. Pero analicemos la película con más detalle, y te advierto que a partir de este punto hay spoilers muy gordos, tanto del libro como de la película. La cinta comienza con Dorian Gray llegando a Londres. Desde el primer momento se nos presenta como un joven ingenuo e inocente, al grado de que unos niños llegan a robarle. Aquí difiere un poco con el libro, pues si bien al principio Dorian también tiene una personalidad inocente, es también presentado con una personalidad despreocupada y un poco arrogante incluso. En cuanto a Ben Barnes, el actor que lo interpreta, debo decir que al principio me costó verlo como este ideal de belleza masculina. Pues además de alejarse de la descripción del libro, donde Dorian es rubio, su actuación es algo plana, la verdad, y careta del encanto que uno esperaría. Conforme avanza la película te acostumbras a su presencia, pero debo decir que no es el Dorian que imaginaba. Sin embargo, el que sí está perfecto en su papel, igual que siempre debo decirlo, es Colin Firth, este actor británico que aquí interpreta a Lord Henry Wotton, aquel personaje que empieza a manipular de cierta forma a Dorian
y a decirle que la moral es simplemente una atadura para los hombres superiores, como ellos. En general, los tres actores principales brillan más conforme avanza la historia, la cual debo mencionar, en términos generales, es igual a la del libro. Por supuesto, adaptando ciertos pasajes para que sean más apropiados a un ritmo cinematográfico. En cuanto al aspecto visual de esta historia, tenemos una Inglaterra apagada y oscura, propia de la época, y una atmósfera que coquetea con el género de terror sin llegar a hacerlo del todo. Esto se vuelve mucho más notorio una vez que Dorian descubre que el retrato está cambiando. Además, me gustó que añadieran otros elementos para demostrar la podredumbre moral de Dorian. Por ejemplo, este hecho de que le salgan gusanos al cuadro o que esté lleno de moho por la parte trasera. Visualmente funciona y transmite esta idea de corrupción moral en el personaje. Es a partir de este momento cuando la película da rienda suelta a las depravaciones de Dorian, mostrándolo como un adicto a las sustancias y al sexo. Cabe destacar que en el libro todos los placeres de Dorian quedan sugeridos en su mayoría, dejando a la imaginación del lector los vicios a los que pudo haberse inclinado. No obstante, en la película era imperativo que mostrara la decadencia moral del personaje. Recordemos que una película es esencialmente una imagen, y la imagen tiene que ser poderosa. Quizás hacer demasiado énfasis en la cuestión sexual del personaje, pero tampoco lo veo como un error, pues el mismo Oscar Wilde aclaró que cada lector debía complementar los espacios en blanco con sus propios deseos y pecados. En este caso, el director ha optado por mostrarnos los placeres sensuales del cuerpo. Además, la película es explícita en un tema que Oscar Wilde apenas sugiere en el libro, que es su relación homoerótica con Dorian y Basil, que es más desarrollada en la primera versión del libro. De hecho, la versión sin censura de este libro ya está disponible a la venta, e incluso puede darnos una visión mucho más amplia de lo que tenía en mente Oscar Wilde con esta historia. Y sí, sé que a muchos no les gustó, a muchos quizá les pareció excesivo, pero yo lo veo como un gran acierto de la película. El ir un poco más allá, no ser nada sugerentes o tibios al momento de mostrar estas cosas, sino realmente ir directo al asunto, a descubrir cuál es la depravación de Dorian. Eso sí, se echa en falta la parte más aristocrática y dandy del personaje, pues Dorian Gray en el libro no solo es un adicto y ya, sino alguien que aprecia y consume belleza de todo tipo. Es un coleccionista de arte, sabe bastante de música y está interesado en todos estos temas. En este sentido, el libro sí demuestra solo la parte más superficial del personaje. El desarrollo de la película es más o menos fiel a la historia del libro durante todo su metraje, al menos hasta la última media hora, cuando el director y el guionista deciden añadir una nueva subtrama a la historia. Y aquí estamos entrando en un terreno nuevo, pues nos están ofreciendo algo nuevo como espectadores. Después de que Dorian regresa de un largo viaje y descubre a todas las personas que conocía envejecidas, la mayoría de la gente lo rechaza al verlo tan joven, como el día en que lo conocieron, además de que sus excesos ya están en boca de todos. Sin embargo, hay una chica llamada Emily que se siente atraída por él, y resulta que ella es hija de Henry, quien por supuesto desaprueba la naciente relación entre ambos. Y es en ese momento de la película en que Dorian quiere regresar a ser la persona que era antes, pero sus demonios del pasado no lo van a dejar en paz. Henry termina por enterarse de lo que sucede con el retrato, y al descubrirlo, Dorian intenta matarlo. Es en ese momento cuando llega la hija de Henry, y cuando Dorian descubre que ella no puede dar marcha atrás, así que se encierra con el retrato y lo apuñala, para morir finalmente calcinado por un incendio en su propia casa. Al final, lo único que queda entre las cenizas es este cuadro completamente limpio de Dorian Gray joven, dejándonos un cierre muy parecido al que tuvo el libro también. Ahora, toda esa subtrama nueva con Emily, la hija de Henry Wotton, ¿realmente sirve para algo en la película, además de para añadir una media hora extra? Desde mi perspectiva, Emily funciona argumentalmente como un punto de inflexión en la trama para crearnos en suspenso de que Dorian puede regresar a ser un hombre virtuoso. Además, debo mencionar que me gustó que Henry tuviera su merecido de cierta forma al ver a su propia hija enamorada de Dorian, el hombre que él mismo inclinó hacia una filosofía de vida amoral. En general, esa nueva subtrama no me parece que esté mal, incluso siento que expande un poco más todos estos temas relativos a la moral y a la belleza. Pero llegamos al veredicto final. ¿El retrato de Dorian Gray de 2009 es realmente una buena adaptación? En realidad, es una adaptación regular, con un Dorian que peca de poco carismático y de parco frente a la pantalla. Además, el ritmo narrativo se vuelve muy lento en ocasiones, lo que hace que la película se vuelva aburrida en partes.
y no transmite esa carga emocional que debería la historia. No obstante, me agrada que no se convierta en una versión edulcorada y adolescente de la novela de Oscar Wilde y se atreva a ser cruda y explícita. Los añadidos me parecen justos y necesarios, aunque admito que esta adaptación dista mucho de ser la versión definitiva del retrato de Dorian Gray. Si tienes la oportunidad y no encuentras nada más que ver un domingo en la tarde, ve esta película, seguro te puede entretener. Sin embargo, si lo que quieres es conocer la experiencia por completo de Dorian Gray, te sugiero que mejor tomes el libro, porque esta película te va a dejar mucho que desear. Así pues, no considero que esa sea la versión definitiva de Dorian Gray, para nada. Sin embargo, es una película que sí muestra un enfoque novedoso y añade algunas cosas interesantes. Y si ya viste esta película y no has tocado el libro todavía, ¿qué estás esperando? El libro te va a fascinar, te lo aseguro.